El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, se anotó un triunfo importante la semana pasada y no lo hizo solo, sino en sintonía con la oposición. Después de meses de pulseada, Vidalín consiguió que en el proceso de construcción del nuevo ferrocarril central, el Ministerio de Transporte y el grupo concesionario de la obra, Grupo Vía Central, mantuvieran en pie el viejo puente ferroviario sobre el río Yi, todo un símbolo para la población local. El jefe comunal blanco había amenazado con renunciar a su cargo si se desmantelaba el puente. Incluso anunció algo más, que en ese caso él mismo se iba a parar enfrente a la maquinaria como el chinito de Tiananmen. Finalmente se optó por una solución en la que se refuerza internamente la estructura sin afectar la apariencia exterior del puente metálico. Esto permitirá que el puente soporte la carga especial que implicará el pasaje de los trenes de última generación que llevarán al puerto de Montevideo la celulosa producida en la futura planta 2 de UPM. De todos modos, ese no fue el único hecho político en el que Vidalín apareció como protagonista. Casi al mismo tiempo recibía en audiencia a dirigentes que llegaron a Durazno como parte de la gira El Frente Amplio Te Escucha. Y luego de ese encuentro, Vidalín aseguró que ese tipo de reuniones impulsadas por la coalición de izquierdas jerarquizan la convivencia republicana en nuestro país. Bueno, de esos temas y de algún otro vamos a conversar en los próximos minutos con el intendente de Durazno. Profesor Vidalín, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto estar, Emiliano, contigo y en Radio Mundo. Vayamos al tema que yo le planteaba, el tema este que dispara la conversación, intendente, y ubiquemos en primer lugar al protagonista, al puente, ¿no? Cuando el tendido del ferrocarril llegó a Durazno, a la ciudad de Durazno, en 1879, los ingleses construyeron un primer puente para que el tren cruzara el río Yi. Después, el Estado uruguayo en 1916 lo desmontó y construyó otro en el mismo lugar, que es el que ha estado en el entredicho, el que ha estado en la conversación en los últimos meses. Este antecedente es así, básicamente estamos hablando de eso. Exactamente, es un puente histórico, tiene 12 vanos, 12 partes de 56 metros cada una, lo que lo hace uno de los puentes más largos del país. En su momento fue el más largo, forma parte de lo que es el patrimonio no solamente escrito, departamental, sino que forma parte de lo que son los sentimientos de todos los duraznenses. Aprovecho, como dicen los ciclistas, cuando termina cada etapa, no para mandarle saludos a mi familia, pero para contarte que estos días he estado hablando también con el arquitecto Willy Rey, presidente de la Comisión de Patrimonio Nacional, y una vez que hemos salido adelante con este tema, va a ser declarado el puente nuestro patrimonio nacional, lo que indudablemente nos llena de profunda satisfacción a todos los durazneses. Es un puente que no se usaba, ¿no? ¿Desde cuándo no se usaba? Bueno, te cuento que no solamente el puente, sino las vías férreas en general fueron mi mayor adversario político. ¿Por qué? En las pasadas elecciones. Tú y yo, que somos de la misma generación, yo soy un poquito más grande que tú, nos acordamos de una serial que se llamaba La Isla de la Fantasía, y allí había un personaje pequeño que decía: el avión, el avión, el avión. Bueno, acá también todos reclamábamos el tren, bienvenido el tren, queremos el tren, pero que no pase junto a mi casa. Y en estos más de 30 años que no hubo tren, con alguna excepción que la voy a contar ahora en un ratito, se fueron instalando muchas viviendas casi sobre los predios de AFE. Y eso indudablemente llevó a que la gente
que estaba en esos predios se opusiera al tren. Dije no en los 30 años, porque durante los eventos del Festival de Rock y en el año 2001, cuando trasladé el Festival Nacional de Folclore y la gente estaba en contra de que se llevaba un festival para un predio que estaba fuera de la ciudad, para lograr que el ciudadano duraznense viajara, hablé con los amigos del Riel y en aquel tren que después protagonizó una película que se llamó Corazón de Fuego, hacíamos viajes desde Montevideo a Durán. Claro, pero últimamente estaba notoriamente abandonado. Hay videos que se han publicado de gente que lo recorrió corriendo riesgos y realmente no estaba en condiciones de que pasara ningún tren en este momento, ¿no? Yo le tengo una fe a los ingleses y a los uruguayos que en aquel tiempo hicieron la obra, que cuando hay instancias de dos importantes dirigentes de izquierda, me reuní personalmente con con el ingeniero Alejandro Ruibal, invité para que me acompañara en esa oportunidad el doctor Ricardo Gorosito, que es especialista en temas ambientales. Recibimos 3 propuestas, yo tenía una propuesta más, hubo 2 propuestas que se descartaron y la tercera, bienvenido, la aceptamos inmediatamente porque logramos mantener la estructura del puente tal cual como la visualizamos y la amamos los duraznenses, y a la vez se logra el refuerzo que era lo que estaba establecido en el acuerdo firmado en el año 2017, donde se decía que había 3 puentes que no se cambiaban. Uno ya se fue, que es el de Santa Lucía, el otro que venía era el de Durazno, y el tercero era el del Río Negro. Justamente, Bueno, a ver, teniendo en cuenta eso que usted acaba de mencionar, el contrato original para la construcción del ferrocarril central, el que se firmó durante el gobierno 2 de Tabaré Vázquez, establecía que el puente debía reforzarse. ¿Cómo fue que después se complicó el partido? ¿Cómo fue que después se empezó a hablar de otras posibilidades que implicaban desarmarlo, etcétera? no deseo realizar análisis que puedan ser ofensivos o hirientes hacia atrás en lo que tiene que ver con la profundidad del estudio que se realizó. Pero sí se determinó que el puente actual que tenemos, con trenes que llevan una carga de alrededor de 23 toneladas por eje, con la intensidad del tránsito más el desgaste del puente, no lo irían a soportar. Pero eso no había sido previsto, no había sido analizado. No obstante eso, estaba escrito y lo que está escrito es lo que debe respetarse. La posibilidad, el cambio de planes, el abandonar la idea del reforzamiento ocurrió hace aproximadamente un año, ¿no? Creo que fue agosto del año pasado, una cosa por el estilo. Ahí empezó esta discusión. Tal cual, así es, Emiliano. Y aquí 2 o 3 agradecimientos. Uno al ministro Falero, que me tuvo paciencia, mucha paciencia. Sé que también mandó realizar estudios con técnicos de Buenos Aires. Después también, me imagino la presión de un poquito más arriba. Cada vez que me encontraba con mi querido amigo y líder Delgado, Álvaro Delgado, me decía, tenemos que sentarnos a hablar del puente. Y bueno, y ahí era especialista en evadirme y desaparecer. ¿Con Y quién era su pulseada? Me cuesta pasar en limpio ese punto, ¿no? ¿Con quién era? ¿Con el gobierno nacional? ¿Con el consorcio adjudicatario de las obras, el Grupo Vía Central? ¿Con quién era? no era una pulseada. Esto es lo que era fundamentalmente respetar lo que estaba acordado en el 2017
y después defender lo que es el patrimonio nuestro. El mundo anda tan rápido, hay un vértigo de la prisa, hay un afán materialista tan grande que dejamos de lado las cosas que forman parte de nuestros sentimientos. Los duraznenses que no están en Durazno, y el otro día en la tertulia la veía a Mariela de Marco, duraznense, que participó de la tertulia, que decía, no es como dice el Cacho Vidalín en el sentido de que es el primer lugar que visito cuando voy a Durazno, pero es el segundo. Sí, sí. El primero que visito es mi familia. Ella, que es duraznense, decía, primero voy a mi casa, voy a la casa de mi familia y después a continuación voy al puente, ¿no? Y es lo que sucede. Entonces esas cosas hay que mantenerlas, hay que preservar lo que es esa historia, eso que nos legaron nuestros antepasados. Vamos a detenernos un minuto allí. Me llamó la atención que en la conferencia de prensa en la que se anunció el acuerdo para la conservación del puente, usted invitó a hablar a un historiador, al profesor Óscar Padrón Fabre, para que se detuviera en eso, en el valor que esa infraestructura tiene para la población de Durazno. Escuchamos por lo menos un par de minutos. Dentro de 2 años se van a cumplir 150 años de que llegó el ferrocarril a Durazno. Y si como historiador he insistido siempre en algo sobre Durazno, es en destacar el enorme poder transformador que tuvo la llegada del ferrocarril. Por supuesto que no solo a Durazno, sino a todo el país. Y los historiadores y los docentes de historias tenemos que reconocer que lamentablemente en los programas de historia las transformaciones que los cambios tecnológicos provocan en las sociedades, y sobre todo cuando estamos hablando de medios de comunicación, no lo enseñamos y por lo tanto no hay conciencia en la sociedad de lo que supone una ruta nueva, un nuevo medio de transporte, un nuevo medio de comunicación. 5 años después, 1879, comenzaban los ingleses a construir el puente que fue en su momento el más largo en América del Sur. ¿Y saben qué? La polémica se instaló. Los balseros decían que se iban a quedar sin trabajo. Y sectores de la población de Durazno que vivían más sobre las márgenes del Xi decían que ese enorme terraplén que se estaba construyendo les iba a cambiar la vida para siempre. O sea que ya en aquel momento se produjo lo que siempre se produce en todas las sociedades frente a una situación de cambio, que es la polémica y la legítima defensa de los intereses de cada sector. Basándome en esto que acabamos de escuchar, vuelvo a la pregunta sobre cuál es el valor para los duranenses de este puente. ¿Es eso que señalaba el historiador, lo que el ferrocarril marcó a la ciudad de Durazno, lo que implicó como cambio, como transformación, como agitación en su momento? ¿Es eso? ¿Es lo visual? ¿Es el aspecto de ese puente tan singular, metálico, con ese color anaranjado, amarronado? ¿Qué es, en definitiva? El puente tiene un aspecto físico realmente hermoso, hermosísimo. Atraviesa las 2 avenidas tradicionales nuestras que llevan el nombre de Orlando Aldama y de Winston Churchill, y es el paseo tradicional de los duraznenses. Eso por un lado, y es lo más importante. Óscar, nuestro historiador por excelencia, señor con mayúscula, lo ilustra este tema y otros temas de una manera tremenda, con muchísimo sentimiento. Y después sí, el ferrocarril implica crecimiento, todo este emprendimiento de UPM con el ferrocarril y la nueva caminería fundamentalmente en el interior de nuestro departamento, nos va a traer un desarrollo grande. Y ahora, mientras tú hablabas hace un instante y decías la pulseada, te cuento que no pulseada, pero también hace un tiempo atrás se nos había propuesto sacar la ruta 5 de Durazno. La ruta 5 no. Los pueblos que quedan fuera de la ruta mueren, y nosotros estamos en un momento de gloria
por las inversiones, por la UTEC, por muchísimos emprendimientos. Tenemos que tener el desafío de preparar a nuestra gente. Pero entonces, teniendo en cuenta este contexto, teniendo en cuenta lo que ahora escuchábamos incluso en esa breve intervención que poníamos del profesor Padrón Fabre, ustedes lo que querían era que el puente quedara como es, como luce hoy. El puente no podía ser cambiado por otro, por más que se mantuvieran como estuvo en la previsión, se mantuvieran los pilares, se mantuvieran algunas partes de su armado, ¿no? Porque lo que estaba previsto era renovar toda la superestructura metálica, conservando del puente original solo las pilas y los estribos. Conservar las pilas y los estribos no servía. De eso se trataba. Si tienes por ahí el contrato original, dice que en el refuerzo únicamente se iban a cambiar aspectos de índole transversal, es decir, el piso, y algún otro refuerzo secundario. Nunca se habló del cambio del puente. Uh-huh. Y era eso también lo que nosotros pretendíamos hacer valer. Y qué increíble, ¿no? Qué increíble, lo decía también, estoy casi seguro que lo dijo el licenciado Padrón, vaya coincidencia. En algún momento que gustes visitarnos con tu familia y vayamos a visitar lo que es la iglesia San Pedro, una iglesia que se incendió allá por los años 60, mantiene por fuera su estructura original histórica, y por dentro hay una obra maravillosa del ingeniero Dieste. Da la casualidad que otro Dieste aparece también en la historia de este puente, ya que este proyecto que nos presenta con muy buena voluntad el ingeniero Ruibal es un proyecto que fue elaborado por dos jóvenes ingenieros, que son el ingeniero Dieste y el ingeniero Reina. Bueno, otro Dieste que se sentirá orgulloso de llevar ese apellido y de realizar algo semejante a lo que realizó don Eladio en la iglesia San Pedro. Bueno, pero para cerrar esta parte de la entrevista me queda la duda, esa que yo planteaba hace un rato. ¿Contra quiénes estaba usted en esa pulseada? ¿Con quiénes discutía? Porque, ¿por qué llegó a plantear eso, la posibilidad de su renuncia? O incluso de pararse frente a las máquinas para detener los trabajos si no iban en la dirección que se estaba reclamando. Está en el fondo del corazón de todos los duraznenses. Nosotros los duraznenses de la ciudad de Durazno tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, lo que es nuestro río, lo que son nuestros puentes, lo que es la Plaza Independencia con el monumento a Colón y la iglesia San Pedro. Esa es nuestra riqueza cultural, nuestro acervo, que es común a todos nosotros. Después tenemos cariños de acuerdo al barrio al cual pertenezcamos, pero esos elementos forman parte de lo que es el sentimiento de cada uno de los duraznenses. Lo del Chinito era más bien una metáfora, lo de la renuncia era una realidad. ¿No había otra forma de negociar que esa? ¿Que poner la renuncia arriba de la mesa? ¿O era show eso? ¿O era exagerar un poco? De ninguna manera. Acá no había nada de show. Los que me conocen saben que me iba en paz, tranquilo, y además era un buen ejemplo en estos momentos y en general, que se habla de descreimiento de la clase política. La palabra empeñada debe cumplirse. Y lo iba a hacer con muchísimo dolor, tanto es así que incluso compañeros de otras tiendas me decían que lo que iba a hacer no estaba bien, que iba a dejar al resto de mis semejantes desprotegidos, pero en algún momento quizás voy a usar una palabra que no es la que me gusta más, calentura, pero de profundo dolor dije me voy. Y después es difícil dar marcha atrás.
creo que uno tiene que cumplir con lo que promete. Se metió en un lío con eso, ¿no? Porque después le reclamaban que efectivamente llegara a ese extremo. Cuando pasaban los meses y no había novedad, vi, por ejemplo, en los antecedentes de prensa, pronunciamientos que se conocieron en el mes de marzo, por ejemplo, pasado, marzo, abril, en el que le traían a colación lo que usted había planteado y le decían, bueno, que cumpla, ¿no? Porque esto no se está logrando. ¿Cómo era el tema ese de la presión de la población, la presión de otros sectores políticos de Durazno? Más bien eran determinados sectores, porque no era, por ejemplo, que digamos, bueno, el Frente Amplio presiona, no. Un gran aliado en todo momento fue mi querido compañero diputado Martín Tierno, que estuvo acompañándonos siempre. Pero hay una cosa que debemos saber todos: no hay ningún santo de devoción de todos los feligreses. Cuando dicen, qué bueno que es Emiliano, qué bueno que es el Cacho, es bueno Emiliano, ¿verdad? Es bueno el Cacho. Bueno, cuando te dicen eso, querido amigo, no servís para nada. Entonces, es bueno, claro. Entonces, el que anda por la vida y el que hace cosas, yo hago muchas cosas, ha habido una gran transformación en este Durazno, algún callo piso. Y por supuesto que no soy santo de devoción de todos los feligreses, pero le agradezco a Dios, primero a Dios y después a la gente que me ha dado la oportunidad de ser 4 veces electo intendente, 3 veces diputado, haber sido senador. Nunca he perdido una elección. Bueno, alguna cosa buena debemos haber hecho. Bueno, pero digo, usted también tenía esa presión adentro, ¿no? Sí, claro. Sobre todo mis hijos, mi hijo mayor, mi entorno político, y me decían, no te podés ir. Y yo la realidad, clarito, me iba con dolor, pero con la conciencia tranquila, mi vida ya planificada por cualquier cosa para no estar inactivo. Hubo 2 ediles, uno colorado y uno blanco, que presentaron una denuncia contra la Intendencia en la justicia, y eso fue hace poco, fue en el mes de mayo. Sí, por este y otros temas. Ellos entienden, no han entendido que, lo digo con respeto hacia los ediles, lamentablemente uno de ellos forma parte del Partido Nacional y otro fue expulsado del Partido Colorado o suspendido. Entienden que la Intendencia tiene que pedir permiso para realizar obras. No. La Constitución de la República establece que hay 2 órganos, hay un órgano de legislación y de contralor, y hay otro órgano que realiza las tareas ejecutivas y de administración. Y las tareas administrativas y de ejecución le corresponden justamente al intendente y a la intendencia. No, pero lo menciono como ejemplo de las derivaciones que terminó teniendo esta discusión, sí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. No eran los únicos, había seguramente muchos más que en el fondo decían, bueno, que se vaya el viejito con algún otro calificativo. Y bueno, el viejito loco de la vida, agradecido de Dios que le ha dado años de experiencia y que le permite mantener aún las neuronas vivas y la picardía a flor de piel. Enseguida retomamos la entrevista con el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para hablar de este y otros asuntos de la agenda política en ese departamento. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. El punto de partida de la entrevista es la noticia de la semana pasada. En las obras para el ferrocarril central, el Ministerio de Transporte y el Grupo Vía Central, concesionario de esos trabajos, van a mantener en pie el histórico puente ferroviario sobre el río Yi
todo un símbolo para la población local. Eso había estado en duda. Intendente, pregunta acá uno de nuestros oyentes, Raúl, en definitiva, ¿la solución cuál es? ¿El tren va a pasar por este puente? En definitiva, el resumen es ese, ¿no? Tal cual, Emiliano, el puente se mantiene. Dentro del puente hay una nueva estructura que es casi paralela a la de la actual, y eso permite una durabilidad durante los próximos 50 años. Recordemos que en el medio de todo este tema, el ministro Falero me había enviado un documento firmado por autoridades del ministerio en el que se comprometía a cambiar solo los 3 vanos que están sobre el río. Bueno, se ve que tampoco eso era lo adecuado, y por eso es que valoro cada día más el esfuerzo del ministerio y del señor Ruibal para encontrar una solución que nos permitiera a los duraznenses reafirmar lo que decía Lope de Vega, ¿verdad? Quien mira lo pasado, el porvenir advierte. Y bueno, nosotros nos aferramos a esto que forma parte de nuestro pasado, que nos dio riqueza a los duraznenses para pensar en un futuro mucho más venturoso. Sí, y además, ya en todo caso podremos profundizar en los tren de UPM, ¿Perdón? Para que por ahí no pase solo el tren de UPM. Por eso, a eso iba. Ya tendremos oportunidad de profundizar en la solución técnica, cómo es, pero la síntesis es que el puente, el viejo puente, no solamente no se va, sino que se revitaliza, porque vuelve a tener circulación ferroviaria, que hace años no tenía, con este tren nuevo, el que va a trabajar para UPM, y con otros que utilicen esa misma vía férrea, ¿no? Exactamente, tal cual como tú lo dices, va a ser así, y no va a transportar solamente celulosa o productos químicos, sino que hay muchos emprendimientos locales como frigoríficos, estancias del lago con su producción de leche, megatambo, silos, que también van a transportar carga a través de lo que será este moderno tren. Intendente Vidalín, casi al mismo tiempo que se conocía esta noticia, la de la solución para el puente ferroviario, usted aparecía en las páginas políticas de la prensa por otro asunto. La reunión con dirigentes que llegaron a Durazno como parte de la gira El Frente Amplio Te Escucha, con la que esa fuerza política busca reposicionarse en el interior. Después de esa reunión, usted se prestó para filmar un video que fue subido a la cuenta de Instagram del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Escuchamos brevemente lo que usted decía ahí? Estas reuniones son reuniones que jerarquizan lo que es la convivencia republicana en nuestro país. Sentados en torno a una mesa, compartiendo ideas. Creo que con humildad debemos seguir transitando este camino, con diferencias, pero siempre con respeto, buscando lo que es el bien común y conjugando adecuadamente el verbo servir. Veo con muy buenos ojos que esta fuerza política salga desde la capital al interior a conocer cuál es la realidad aún de los rincones más alejados de nuestro país. Llamó la atención ese destaque que usted hizo. Otro dirigente pudo haber visto el encuentro, bueno, y la gira misma como un intento del Frente Amplio por conseguir votos en Durazno, mejorar su posicionamiento electoral en Durazno, ¿no? Bueno, 2 o 3 días antes había tenido el honor de recibir en mi despacho también al líder de Cabildo, al senador Manini Ríos, con quien compartimos de la misma manera que compartimos con los compañeros del Frente Amplio, y a la gente del interior y a este gobernante, así como me encanta que nuestro presidente, inquieto
A Durazno ya ha venido varias veces y también los ministros. Es buena cosa que otras fuerzas políticas, sobre todo la oposición mayor, que es el Frente Amplio, también nos visite para, de esa forma, en un sistema democrático y republicano, conociendo la realidad en suelo, mañana cuando se lleven adelante planteamientos o proyectos, conociendo la realidad y compartiendo todas las partes de esa realidad, redunda en beneficio de todos nosotros. Son elogios, pero al mismo tiempo incluyen un mensaje, ¿no? Hay fuerzas políticas que conocen poco el interior, que deberían conocer más el interior. Eso también lo está diciendo usted. Vos sos un pícaro, un pícaro, un pícaro. Interpretás mis pensamientos, leés mis labios y mi mente. Sí, indudablemente en el mensaje hay una chispa de picardía cuando dice bienvenidos los dirigentes de Montevideo al interior, a uno de los lugares más lejanos para conocer la realidad. En ese sentido, ¿qué dejó la reunión? ¿Qué le parece que dejó? Fue altamente positivo. Yo me encontré con amigos queridos de mi época parlamentaria, colegas como Aníbal Pereira, que fuimos colegas como intendentes y también en el Parlamento, con el negro Juan Castillo, con quien hemos trabajado muchísimo en temas de negociación. No olvides que soy licenciado en Relaciones Laborales, que he integrado tal comisión en el Parlamento y es de las cosas que a mí más me gusta. Soy mediador en equidad, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, todo este tipo de cosas de mediación, de negociación, de acercamiento, nos gusta porque es una manera de poner en práctica aquello que hemos estudiado. Yendo más en general a la situación del departamento, quizás seguramente conversado esto con los dirigentes del Frente Amplio y con otros dirigentes políticos que pasan por su despacho, ¿cómo está hoy Durazno en esta circunstancia que tiene por un lado los ecos de la pandemia que todavía persisten, incluso, bueno, las dificultades que hoy todo el país atraviesa derivadas del otro fenómeno nuevo, la guerra en Ucrania y su impacto inflacionario, pero por otro lado con el avance del digamos, lo que implica la construcción de la planta 2 de UPM en Pueblo Centenario, el ferrocarril central y todas sus obras aledañas. ¿Cómo define en pocas palabras la situación, por ejemplo, de la ciudad de Durazno desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social hoy? Bueno, estamos viviendo un tiempo en el que esto es una isla positiva. Hay una baja importante del desempleo, pero no solamente por UPM. Yo a UPM le agradezco que se instale en nuestro departamento. Antes este intendente, conjuntamente con el ex intendente Castaingdebat y el intendente Esquerra, estuvimos intentando que se instalara en Durazno Stora Enso hace unos años atrás. Pegó en el palo, después Stora Enso compró ENSE y dejó el proyecto, pero hace tiempo que veníamos buscando este emprendimiento. Acá no estamos hablando solo de UPM, que no generó todo el empleo que hubiéramos querido para los duraznenses en la ciudad de Durazno, porque en el momento que comenzaron las obras había muchísima gente en seguro de desempleo y las empresas tenían que tomar a la gente que estaba en esas condiciones. Pero UPM no es solo la planta. UPM, y aquí debo agradecerle una vez más al presidente de la República que acompañó nuestro pedido. UPM se instaló en Sarandí del Xi con un vivero importante que ya genera, pero va a llegar a generar hasta 200 puestos, dije bien, 200 puestos de trabajo para mujeres. Y además de eso,
de los 3 frigoríficos, del Megatambo, de los hilos, del trabajo de la vía férrea, de la doble vía desde Montevideo a Durazno, este intendente tiene en el bolsillo algunas otras posibilidades, porque aspiramos a que lo que pasó en otros lados, cuando los emprendimientos terminan, aspiramos a que el empleo siga vigente, y también aspiramos a que los ciudadanos que no son de nuestro Durazno vuelvan a sus lugares de origen. De ahí que quizás en algún momento te va a llegar también la inquietud que se están desarmando las viviendas de UPM. Claro que sí, se están desarmando porque los ciudadanos que las están hospedando tienen que volver a sus lugares de origen. Y a otras, con una tarea conjunta que valoro y agradezco entre UPM, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia, tanto la de Tacuarembó como la de Durazno, tendremos nuevas viviendas, 50 viviendas para Tacuarembó, 50 viviendas para Durazno, que serán producto también de este emprendimiento de UPM, que nos ha dado mucho desde el punto de vista social, donde tiene un grupo humano realmente maravilloso. Pero ¿cómo se está notando hoy en la actividad de la ciudad de Durazno, por ejemplo, que no es al lado del Obrador, ¿no? ¿Cómo se está notando la incidencia? ¿Qué repercusiones ha tenido en materia comercial, por ejemplo, en materia de instalación de otro tipo de negocios? En hotelería, mucha hotelería nueva y todos los días colmada. Tenemos 3 propuestas de concreción de shopping importantes en diferentes lugares. En el correr de estos días va a salir de parte del gobierno departamental, de la intendencia más precisamente, un llamado a expresiones de interés en este sentido. Tenemos también un proyecto de mejora de nuestro microcentro para mantener a la gente que durante todo este tiempo ha realizado la inversión y que no se caiga, pero lo vemos en el bolsillo de la gente. Como elemento positivo, un crecimiento comercial importante y generación de empleo por ende. Elemento negativo, que también lo hay, no todo es tirar cohetes y todo color rosa. El precio de los alquileres se disparó. Mira, hay viviendas, parece increíble, hay viviendas de $7.000 mensuales. Lo dije bien, $7.000 mensuales. Promedio de alquiler de viviendas en Durazno anda en $1.500, $2.000. Hay gente que está viviendo en Trinidad, en Mongoñi, o con su familia, aprovechando el momento para juntar algún pesito ofreciendo su propia vivienda. Entonces, el tema de los alquileres se disparó, hay gente humilde a la cual se le está haciendo difícil, pero también positivo que llevamos adelante un gran trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda a través de diferentes planes cooperativos, con el Plan Juntos, con el Plan Avanzar, que van a dar posibilidades de techo propio a miles de duraznenses. Y para terminar, porque todo esto queda para profundizar otro día con más tiempo y allí mismo, sobre lo que usted está avisorando o preparando para después que termine todo este pico de trabajo vinculado con las obras de la planta de celulosa y del ferrocarril central, para el después de, ¿en qué piensa? Bueno, el proyecto más importante que tenemos es un hub aeroportuario en el aeropuerto de Santa Bernardina. Hemos encontrado hasta el momento algunos reparos, pero yo confío plenamente. Aquí estamos hablando de 2 grupos empresariales interesados, uno catarí y otro mexicano. No les interesa el tema pasajeros, les interesa el tema carga, les interesa el tema instalar simuladores de vuelo
no les interesa solamente el aeropuerto. Sabemos que hay alguna de esas firmas semejantes a Alibaba o DHL o alguna de esas otras que podrían formar parte, lo dije en potencial, formar parte de este proyecto, y se estaría instalando aquí en el aeropuerto de Durazno, también con el plus agregado de que estamos al lado de Montevideo por la doble vía que vamos a tener en la Ruta 5, y vamos a estar también a 2 horas y media de Brasil, a 2 horas de Argentina. Es interesante esa posibilidad porque hacia Añares que se piensa o se sueña con la mayor explotación, el mayor aprovechamiento de ese aeropuerto que Uruguay tiene en el centro del país, ¿no? Sí, aquí me voy a guardar alguna frasecita que no debo pronunciar si es que quiero seguir soñando con poder transformar este proyecto sueño hoy en una realidad. Pero apuesto a estas empresas que son diferentes a las empresas que hoy explotan Carrasco y explotan en el buen sentido Carrasco y Punta del Este, y creo que en ese sentido debemos avanzar para tratar de lograr un acuerdo y una negociación en quienes están interesados en este proyecto y quienes ya desarrollan estos emprendimientos en esos aeropuertos, que también es gente de mente amplia, que son empresarios, y entre empresarios sobre la base de la negociación siempre se puede llegar a un acuerdo. Después tenemos también... Había algo más, usted señalaba que había algún otro proyecto. ¿Perdón? ¿Qué otro? Porque mencionó que había más de una carpeta de posibilidades. Tenemos 2 proyectos más en el área hotelera, y tenemos 2 proyectos importantes en el área logística. También viene una de las principales marcas de camiones a instalarse aquí en nuestro departamento. Hemos logrado instalar por lo menos unas 8 nuevas empresas transportistas. Por eso es que estamos peleando este proyecto a nivel del Congreso y de la UNACEF, que habilite bajar la edad de conducir, en especial a los choferes de camiones, porque se necesitan indudablemente choferes capacitados y preparados. Y yo soy de los que creo en los jóvenes, en la medida que los preparemos y que tomen conciencia de que pueden desarrollar una tarea con responsabilidad. Sí, ahí metió otro tema que estos días lo ha tenido usted en las noticias, ¿no? Esa propuesta de bajar la edad de habilitación para choferes en el caso de transporte de camiones, pero lo dejamos para conversar en otro momento. Forma parte de esto, de una de estas inversiones que se viene, dice usted. Sin lugar a dudas, se van a necesitar 1000 choferes. Dije correcto la cifra, 1000 choferes, pero tienen que ser choferes preparados. No nos olvidemos que comienzan a transcurrir por nuestras rutas los denominados tritrenes, que son vehículos de 30 metros, y por eso yo también felicito al gobierno por llevar adelante este emprendimiento de transformar a la Ruta 5 va a tener cuatro vías diferentes, y eso indudablemente va a permitir tener una mayor movilidad del tránsito. Intendente Carmelo Vidalín, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Queda una agenda larga para continuar trabajando en el programa en los próximos días, en las próximas semanas y meses, así que volvemos a estar en contacto. Emiliano, un gusto a ti, a tu familia, a tu equipo. Cuando deseen visitar Durazno para conocer la realidad, son nuestros invitados. Sí. Que pasen muy bien.